Sean bienvenidos a la primera jornada de taller de investigación científica. Los objetivos de aprendizaje de esta jornada son conocer los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto para realizar investigación, identificar las características básicas de los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto, comprender la esencia de los procesos cuantitativo y cualitativo, identificar las similitudes y diferencias entre los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo, entender que la distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa es relativa. A lo largo del texto se hace hincapié en que los tres enfoques han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias y el conocimiento. Por otro lado, se muestran en términos generales los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Asimismo, se comenta que la distinción entre ambos métodos es relativa y que no existe un estudio puramente cuantitativo ni uno exclusivamente cualitativo. Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente, pero para comenzar una investigación necesitamos primero conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Hay tres rutas fundamentales: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Por ello, antes que cualquier otra cuestión, vamos a revisarlas en términos generales, para que las conozcamos y sepamos cuáles son las características que tienen. Luego vamos a profundizar en ellas, así cuando debamos realizar una investigación, vamos a poder elegir la más adecuada de acuerdo a la circunstancia. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que otra, sino solo más apropiada para llegar al lugar que queremos, donde pretendemos indagar el problema de investigación, y todas requieren de diferentes herramientas, que son los métodos de investigación y un mapa, que corresponde al diseño de investigación. La distinción entre la investigación cuantitativa y cualitativa es relativa, pues hay diversos elementos que son comunes y otros que pueden utilizarse en ambos enfoques. Por ejemplo, la estadística se asocia con la investigación cuantitativa, pero como se verá más adelante, algunos estudios cualitativos han usado la estadística para profundizar en ciertos análisis. En otras palabras, las rutas se entrelazan y comparten ciertas cuestiones, que no son caminos completamente independientes. En el siglo XX y parte del actual, para ciertos expertos en investigación, el esquema para investigar era, en primer lugar, el paradigma. Una vez que se tenía el paradigma, se pasaba al enfoque o método, y una vez que se tenía el método, se pasaba al planteamiento del problema. Es decir, primero el paradigma, luego el enfoque. Regularmente, si el paradigma era positivista o derivado de este, el método debía ser cuantitativo. Si el paradigma era fenomenológico o estructurista, el método tenía que ser cualitativo. Finalmente, se planteaba el problema de investigación de acuerdo al enfoque elegido. Pero para nosotros, y también se ha propuesto que un esquema más adecuado y realista es, en primer lugar, el planteamiento del problema, en segundo lugar, el contexto, y en tercer lugar, el enfoque, la ruta o el proceso. Entonces, nosotros, para poder elegir el enfoque, tenemos que basarnos primero en el planteamiento del problema, en el contexto. Una vez tengamos esto, nosotros vamos a poder elegir cuál de los tres enfoques vamos a elegir. Es decir, según el planteamiento del problema, lo que queremos indagar y el tipo de fenómeno, y el contexto, que es el conocimiento y creencias del investigador, recursos disponibles, lugar y tiempo, elegimos el enfoque más adecuado.
teniendo en cuenta el paradigma que lo fundamenta sin olvidar que las rutas se entrelazan. Los tres enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento, valiéndose de las siguientes estrategias. En primer lugar, la observación y evaluación de fenómenos. En segundo lugar, el establecimiento de suposiciones como consecuencias de la observación y la evaluación. En tercer lugar, la demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto mediante análisis y pruebas. En cuarto lugar, proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones. Incluso para generar otras, desde luego, cada enfoque posee sus propias características esenciales. El significado original del término cuantitativo es del latín quantitas. Se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. Actualmente representa un conjunto de procesos. Aquí tenemos las características, los procesos y las fortalezas de este enfoque cuantitativo. ¿Qué características posee este enfoque? Pues tiene planteamientos específicos, está orientado en variables y medidas, en la prueba de hipótesis y teoría, los diseños son preestablecidos, es un instrumento estandarizado, posee datos numéricos y también existen análisis estadísticos sobre matriz. El proceso pues es secuencial, se siguen fases. Está orientada a la realidad objetiva. Cuando hablamos de realidad objetiva, pues estamos diciendo que ésta se vincula a objetos y sujetos que tienen existencia física más allá de lo que un sujeto conozca o sepa de ellos. Decimos que también es deductivo. Cuando hablamos de deductivo, decimos que pues esta es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas. Y también pues su proceso es probatorio. ¿Cuáles son las fortalezas de este enfoque? Pues tiene representatividad y generalización de resultados, control sobre fenómenos y precisión, la réplica y la predicción. En el enfoque mixto podemos observar que la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. Y también pues se implementan secuencias, paralelo o mezclados desde el planteamiento. El enfoque mixto, pues estamos hablando de una combinación entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Tenemos el enfoque cuantitativo, sus características, procesos y fortalezas. Las características, pues sus planteamientos son abiertos y van enfocándose a medida va continuando. Está orientado en cuestiones que nos ayudan a comprender el fenómeno, tiene diseños emergentes, utiliza instrumentos que se afinan paulatinamente, tiene datos narrativos, que son escritos, verbales, visuales, audiovisuales y simbólicos. También realiza análisis temáticos sobre una base de datos. Su proceso pues no es lineal, es emergente, recurrente e iterativo. Está orientado a múltiples realidades subjetivas y también es inductivo. ¿Cuáles son las fortalezas de este enfoque? Tiene una amplitud y profundidad de resultados, una riqueza interpretativa, naturalidad de observaciones y flexibilidad. Al poder ver las características y procesos y fortalezas tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo, nosotros podemos ver cuáles son las diferencias de utilizar un enfoque al otro. Pero ¿cómo definimos la investigación? Como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.
con el resultado, o sea, el objetivo, de ampliar su conocimiento. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativos, cualitativo y mixto. El proceso del enfoque cuantitativo tiene 10 fases. Cada fase procede a la siguiente y no podemos eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna etapa. Esta pues parte de una idea que se delimita y una vez acotada se generan los objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica de las preguntas, se derivan las hipótesis y se determinan y definen las variables. Se traza un plan para probar las primeras, que es el diseño, que es como el mapa de la ruta. Se seleccionan casos o unidades para medir en estas las variables en un contexto específico, lugar y tiempo. Se analizan y vinculan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis. Por ejemplo, determinar la prevalencia de una enfermedad, el número de individuos que la padecen en un periodo y zona geográfica y sus causas. Predecir quién de los candidatos va a triunfar en las próximas elecciones de presidente del país, comprobar cuál de dos métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo, por ejemplo, la robótica elemental en cierta población, etc. Entonces, si nosotros queremos hacer este tipo de investigaciones, lo mejor es que tomemos la ruta cuantitativa. ¿Pero en qué consiste la ruta cuantitativa? Pues el investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés, el qué, aunque esté en evolución. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente, o sea, la revisión de la literatura, que otros estudios se han realizado referente al problema que queremos investigar. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Los datos se encuentran en forma de números, o sea, cantidades, y por tanto su recolección se fundamenta en la medición, en los casos que se miden las variables contenidas en las hipótesis. Ya que los datos son numéricos, se deben analizar con métodos estadísticos. En el proceso se trata de alcanzar el mayor control y los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales. ¿Cuáles son las características esenciales del enfoque cuantitativo? Pues este busca la mayor objetividad posible en todo el proceso o la ruta. En la ruta cuantitativa se sigue un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiados por el diseño. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos muestra a un universo mayor. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre elementos o variables. Esto ha sido todo por hoy. Hemos visto las características, los procesos y las fortalezas de los tres enfoques, del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Y también en qué consiste el enfoque cuantitativo y cuáles son sus características esenciales.
A partir de la información vista ya podemos tener una noción de cuáles son las diferencias de utilizar los tres enfoques o a partir de qué podemos elegir qué ruta tomar. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Nos veremos el día jueves con las tutorías para las preguntas y dudas que ustedes tengan con la temática. El día jueves estaré subiéndoles la segunda clase. Muchas gracias y que tengan un excelente día.